Saludos y bendiciones, te habla el pastor Pedro Serrano y te damos la bienvenida a la pastora Iliana González y yo a este tu programa Movimiento de Gloria. Te pedimos que durante los próximos 30 minutos no te retires del televisor porque hay palabra de vida, hay tiempo de cambio y tiempo de milagros para ti. Movimiento de Gloria tenemos un programa especial que yo sé que va a ser de bendición a tu vida. Tenemos testimonios, tenemos palabras edificantes y les voy a dejar a la pastora Iliana que tiene palabras de saludo con ustedes. Muchas bendiciones a todos los que nos están viendo. Pastor, es muy importante que tú que nos estás viendo te comuniques a los números que están en pantalla y seas parte de la bendición de las cosas hermosas que Dios está haciendo a través de Movimiento de Gloria. Sí, Señor. Entra a nuestra página de Facebook también, Camino Vivo, y también si te has perdido algunos mensajes, eventos o programas que han sido de edificación para tu vida, entra al canal de YouTube Camino Vivo TV. Queremos saber de ti, de todas las cosas hermosas que Dios está haciendo en tu vida. Es importante que vean todos los videos y que nos comenten, pastora. Recibimos mensajes de diferentes lugares de Puerto Rico, de América Latina, de los Estados Unidos y sabemos que esa palabra está llegando. Esa palabra está llegando y está trayendo edificación. Hoy, en el día de hoy, yo quiero compartir una palabra, una porción de la palabra, dice Isaías capítulo 60, que va acorde con lo que vamos a hablar, con el testimonio de vida que vamos a escuchar ya mismo. Dice Isaías capítulo 60, yo sé que esta palabra te va a estremecer ahí donde me estás viendo. Levántate y resplandece porque ha venido tu luz. Yo declaro que ahí donde tú estás, la luz del Señor llega a tu vida y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová y sobre ti será vista su gloria. Y hoy tenemos un testimonio más del poder de Dios y de la activación del poder de Dios. Nos acompaña una pareja, matrimonio joven. Tenemos a Edwin y a Emadeli y ellos van a estar compartiendo con nosotros qué el Señor hizo con su vida, cómo estaba su vida antes de venir al Señor, cómo fue ese proceso de cambio y cómo están ahora, y sé que con esos rostros me dice que están llenos de vida y llenos de mucha presencia del Señor. Edwin, cuéntanos cómo fue tu vida antes de venir al Señor, cuéntanos ese testimonio. Pues muchas gracias por la invitación, estamos sumamente agradecidos, ¿verdad?, por este programa que se está viendo en todas las naciones. Aquí estoy junto a mi esposa Emadeli, estamos muy contentos por lo que Dios ha hecho en este día, en nuestras vidas, y ciertamente quería contar un poco de nuestro testimonio y de mi testimonio per se desde la niñez, de cómo el Señor me ha restaurado, me ha libertado y me ha hecho un hombre de bien. Amén. Y de familia. Ciertamente, pues yo viví en un hogar disfuncional, un hogar que fui abusado sexualmente desde los 5 años, ¿verdad? Wow. Y este patrón de abuso estuvo hasta los 18 años que yo rompí y decidí, le dije a la persona que estaba abusando directamente, ya no quiero más, ya no más. Estamos hablando de casi 13 años, ¿verdad? Tanto tiempo, desde los 5 hasta los 18 años, es mucho tiempo. Sí, ya el daño ya estaba hecho, pero tuve la valentía y el valor de decirle ya no más. Cuéntame, Edwin, ¿cómo reacciona un niño? Yo sé que los niños, ¿verdad?, tienen un tipo de lenguaje. ¿Cómo tú puedes decir que tú dabas esas señales? Es importante, ¿verdad?, que nosotros como padres sepamos que nuestros niños están pasando algún tipo de maltrato, algún tipo de contacto, ya sea con familiares o con extraños. ¿Cómo tú me puedes decir que yo puedo identificar en mi hijo que está pasando algo? Bueno, según mi experiencia, yo lloraba mucho.
lloraba mucho, quería tener el control también, tener el control de todas las cosas. También tenía muchas experiencias de sueños al dormir. Hablaba por las noches dormido, salía con sueños repentinos, y me vinculaba mucho en la área de la sexualidad, aún en mi ¿verdad? En mi niñez tan precoz. Tú me estás diciendo que lo que era normal para un niño a esa edad, que es estar jugando, estar alegre, estar bien activo, tú estabas contrario, ¿verdad? Estabas pasando una depresión, una tristeza profunda. Y es importante que nosotros como padres sepamos que si estamos viendo esos patrones de tristeza en nuestros niños, algo anda mal, algo está pasando. Pues como le habíamos contado anteriormente, tenía mucho dolor, muchos rechazos, ataques mentales, pero hasta que llegó un día que en la misma niñez, en la escuela, una tía que es cristiana, que había pasado también por lo mismo, o sea que ya tenía una mente más amplia, siguió identificando, este niño tiene algo que hay que arrebatar al enemigo. Y ella me reunió, me habló y me decía cosas para ver si yo podía ventilar. ¿Qué pasa? Cuando el que abusó de mí, que fue el esposo de mi mamá en ese entonces, porque mi padre vivía en los Estados Unidos, me dijeron cuando ellos se casaron, tú tienes que respetar a este hombre, porque este hombre es el esposo de tu mamá y ahora él va a ser la figura de tu papá. No va a reemplazar a tu papá, pero va a ser la figura y tú tienes que respetarlo. Más doloroso aún cuando se supone que sea una persona, ¿verdad?, que represente lo que significa una figura de autoridad, como lo importante que es un padre. Confianza. Cuando es esa figura específicamente la que mancha, ¿verdad?, y la que hace tanto daño. Entonces, cuando decían estas cosas, siempre me recalcaba, no puedes decir nada, tienes que quedarte callado. No puedes decir nada porque nadie te va a creer. ¿Qué pasa? A pesar de que tenía que respetarlo por todas las cosas que él decía, también él tenía un arma, una pistola que ciertamente yo la veía, nunca nos amenazaba con ella, pero sí sabía que estaba ahí. Ya tú te sentías ya en 3 y 2 y realmente no podías hacer nada. Entonces era una persona agresiva, fuerte, ruda y siempre nos daba mucho miedo. ¿Cómo, Edwin, cómo esto cae, ¿verdad?, de la etapa de niñez? Me dijiste que dura hasta los 18 años. ¿Cómo afecta esto tu adolescencia, de la etapa de juventud? Fue bien caótica, porque yo tenía una experiencia ya vivida. Cuando comenzaba a aprender, estaba totalmente distorsionada. Entonces, cuando comenzaba a aprender como se supone que Dios lo establecía, para mí era un error, porque así no era. Porque para mí, todas estas otras cosas eran normales. Todas estas cosas eran normales. O sea, que creciste con una identidad distorsionada. Háblame de eso, de la identidad distorsionada. Claro, se supone, ¿verdad?, lo normal, lo que Dios creó, es que los nenes les gusten las nenas, que estén, ¿verdad?, y las nenas, los nenes. ¿Cómo este patrón? Es importante que hablemos de eso porque estamos viviendo tiempos cruciales. Pues realmente, no, en ese entonces no lo viví como, porque yo no entendía que era homosexualismo, pero sí entre machistas, entre hombres. Esto se hace así entre hombres, acá, porque la persona, ¿verdad?, que fui abusada era bien... controladora, no tan solo eso, nadie podría identificar de que él era... De que tenía ese patrón. Esa conducta de pedofilia. En todo el mundo era una persona muy conocida sobre el barrio donde yo viví. Respetada, inclusive lo consideraron el presidente del barrio. Cuando todas estas cosas salieron a la luz, muchas personas nunca nos creyeron. Muchas personas decían, esos niños están mintiendo. ¿Cómo ese hombre puede haber hecho eso a esos niños? Y pero nada, yo seguí, ¿verdad?, confiado en cómo se distorsionó esto. Realmente comencé a sentir una atracción directa, porque ya, ¿verdad?, ya estaba esa iniquidad ahí estaba sembrada ya en mi corazón, y ciertamente ya sentía un apetito o un deseo de lo que ya yo vivía, de lo que yo experimentaba. Que era normal. Que para una fémina no me ocasionaba ninguna atracción.
en ese entonces. Pero todo esto era callado, todo era en la mente. Todo estaba en silencio. Todo estaba encerrado. Tu corazón. Mi corazón no podía ventilar con mis hermanos, con mis hermanas, no podía ventilar con nadie, todo era en mi mente. ¿Cuándo tú piensas que fue el momento que o sea, eso es como agitar una gaseosa, agitarla? ¿Cuándo tú piensas que fue el momento que explotó todo eso que tú llevabas dentro? Háblame del proceso cuando entraste a la universidad, ¿qué pasó cuando ya entras en un tipo de libertad? Ok, no sé si había mencionado anteriormente, fui abusado por 6 personas diferentes. 6 personas. 6 o sea que lo que empezó me hablaste con el padrastro, también se repitió con 2 tíos, un tío político, familiares, inclusive con 2 hermanastros. Wow, Wow. qué terrible. Wow. Cuando yo llego a la universidad, yo le dije a mi padrastro, ya yo no quiero más, ya. Ahí te Él revelaste. respetó mi decisión porque sintió miedo. Ya Porque eras ya grande. yo tenía ya la mayoría de edad. Ajá. Y se sentía amenazado. Una amenaza para él. Y ciertamente respetó mi decisión. Yo pensaba que él iba a tomar otra actitud, mas sin embargo se quedó tranquilo. Ahí comencé a la universidad, comencé a frecuentar otras amistades y a socializarme, y ahí yo decido, como dicen, ¿verdad?, por ahí en el jargueo, ¿verdad? Ajá. Salí del closet. En ese entonces comencé a frecuentar en discos, en bailar, porque siempre me gustaba bailar mucho. Ya eras sin límite, ya estabas en una vida Sí, activa en lo que es el mundo, el ambiente homosexual. pero siempre estaba bien inseguro. Siempre en mi vida estaba la inseguridad. Mi familia no podía saber esto, pero podía tener el libertinaje que deseara. Estaba bebiendo, estaba fumando, bailaba sin fin. Y tuve una experiencia cuando estaba en la discoteca en la cual estábamos bailando, subí a un segundo piso y vino como del cielo en ese momento, ¿verdad? Yo no sabía nada del Señor. Como si fueran almas que estuvieran en el infierno. Te pregunto, Edwin, ¿tú habías tenido alguna experiencia con el Señor antes? ¿Eso fue algo que Dios te mostró ahí, como si ya el Señor estuviese trabajando contigo? Yo comenzando trabajando conmigo. Realmente yo me crié en la iglesia tradicional, pero no tuve una experiencia directa con el Señor de esa manera. ¿Entiendes que ese momento Dios te está mostrando algo? Sí. Y cuéntame, ¿qué es lo que tú entiendes de eso que Dios te está mostrando? En eso que Dios me estaba mostrando, que en el mundo donde yo estaba viviendo, ya era un mundo del infierno, de pecado. Wow. De que ciertamente, ¿verdad? El que no está con Dios está viviendo bajo la muerte. Y yo vi el infierno prácticamente en ese momento, fue una visión de todas esas almas que estaban supuestamente bailando, pero eran almas pidiendo misericordia delante de Dios. Es importante eso, y me llama la atención lo que estás diciendo, porque hay gente que nos puede estar viendo diciendo, yo soy feliz como yo soy. Yo soy feliz haciendo las cosas mal. Pero tú me estás demostrando aquí que no viviste una vida en la iglesia de niño, que no tuviste experiencias con el Señor, pero que ahí en ese momento, que aunque aparentaba ser un momento de felicidad, no era felicidad porque Dios te dejó ver que esas almas estaban en un lugar de perdición, estaban en un lugar malo, estaban en un lugar horrible. No pude aguantar tanto que tuve que irme del lugar. Te fuiste. Me fui del lugar. Y eso siguió retumbando mucho en mi mente. Y a las mismas amistades yo les decía, prepárense porque algo va a pasar en mi vida. Prepárense porque siento unas cosas que yo no entiendo. Ya Dios estaba bregando contigo y ya tú sentías en tu espíritu que iba a venir un rompimiento en tu vida que tal vez no lo estabas esperando en ese momento, pero ya estabas sintiendo esa afirmación de que Dios tenía un propósito contigo. Así mismo. Y que Dios tenía planes contigo. Y que por algo el enemigo, ¿verdad?, le había dado con marcarte desde tan temprana edad. Cuéntame, Edwin, ¿cuándo fue el momento en que hubo el momento de arrepentimiento, de salvación, el momento en el que el Señor encontró tu vida o que tú encontraste al Señor? Cuéntame cómo Pues fue ese eso. momento fue que ya, ¿verdad?, se me había olvidado esa etapa. Iba a ir nuevamente para la discoteca porque eso era lo que me llenaba supuestamente. Pero ¿verdad? no te llenaba tampoco. Para nada, porque siempre llegaba ese vacío. Ciertamente era disfrutar, pasajero,
pero siempre llegaba a mi casa con ese sentido de vacío, ¿verdad? Hubo un momento que estaba discutiendo mucho con mi madre en ese entonces y me bloqueé la mente. Me bloqueé la mente porque estaba con tanto ira, tanto coraje, tanto dolor, que le dije, ¿sabes qué? El que me abusó está durmiendo en tu cama. Wow. Está durmiendo en tu cama. Y ella me dijo, ¿qué tú me estás diciendo? No. Me cerró la puerta, se paró de ella y me dijo, ahora me vas a decir todo. Ahí yo caigo en sí y digo, ¿qué yo Ya dije? no hay vuelta atrás. Ya eso fue el inicio de lo que se llama la restauración. Que yo dije, wow. Ahí comencé y le dije, sí, soy homosexual, voy para una discoteca gay y ciertamente esto es lo que yo quiero, y comencé a gritar. Por más de 2 horas estuve gritando. Wow. Todo el barrio se estaba enterando de todos los gritos que yo hacía. Ya era tanto el agotamiento que me fui a una esquina del cuarto porque ella me dijo, no me voy a ir de este cuarto hasta que me digas qué pase. Me fui a una esquina a llorar en posición fetal y le pedí desde adentro, búsquenme a mi tía. La que había hablado contigo. Desde la niñez. O sea que yo no dudo que esa tía tuya se permaneció orando, permaneció pidiendo al Señor por ese momento. ¿Qué pasó cuando llegó tu tía? Luego buscaron a mi tía inmediatamente. Cuando ella llega, solamente dijo, ay, Javier. Me dio un abrazo y ahí comenzó mi proceso de liberación. Wow. Con un abrazo. Sin palabras. Ahí algo que había dentro de mí comenzó a manifestarse, y inclusive empecé el proceso de liberación, de gritar, era algo tan horrible que había dentro de mí. Dios te estaba sanando y te estaba libertando en ese específico momento. El amor de Dios. Esa cosa que había dentro de mí, le hablaba, le refutaba, y ciertamente fui libre. Wow. Una cosa que nos marcaba mucho eran las sortijas, una sortija con rivales y espigas. Eso es como un símbolo de las personas que estaban en ese ambiente. En ese entonces para mí ese era mi símbolo. Eso me estaba quemando el dedo. Me quemaba el dedo cuando yo fui libre. Y ciertamente tuve que quitarla y tirarla. Wow. Y ahí el poder de Dios canceló ese pacto. Rompió todo su esplendor en ese momento. Luego, poco a poco, seguí frecuentando las cosas de la iglesia. ¿Qué pasa? Ahí llegó el amor de Dios. Ahí pude identificar ciertamente la paternidad del Señor. Wow. ¿Cómo la paternidad? Porque me dijeron, ahí está Papá Dios, ahí está Abba, Padre. Fue Dios directo, o sea, el mismo Espíritu Santo sobre mi vida. Ahí yo dije, no, yo no puedo cambiar esto con todo lo que yo he vivido. Wow. Y ahí comencé a tomar la decisión. Sí caía, sí tropezaba, pero era tanto el amor de Dios que volvía a donde Él, porque era lo que yo necesitaba, era lo que yo quería, era lo que me saciaba. Que ese vacío que sentía tu vida en instantes fue marcado con el poder de Dios. Y me da regocijo escuchar tus palabras, porque sé que no hay duda de que tuviste un encuentro con la sangre, sí, tuviste un encuentro con el Señor, y yo sé que la palabra, y viendo ahora lo que está pasando en tu vida, marca y nos da regalos. Amén. Y además de regalarte la salvación, además de regalarte la vida eterna, una nueva oportunidad, una nueva vida, te regaló una doncella. Amén. Cuéntame, ¿en qué momento de bendición llegó Emma a tu vida? Pues hubo un proceso. Yes. Hubo un proceso antes de conocer a Emadeli. Porque esto no es, como dicen por ahí, quitar un clavo y poner el otro. No. O el proceso, ¿verdad? Comencé a esa relación con Dios. Comencé a descartar amistades. Comencé a ocupar el espacio que yo le estaba dedicando a las cosas que no eran de Dios, a buscar la presencia del Señor. Muy bien. A leer su palabra, y muchas cosas que me llenó fue la adoración. Adorar a mi Abba. Wow. A mi papito lindo. Luego tuve una experiencia con el tiempo, ¿verdad? Que estaba frecuentando los caminos del Señor. Fui a un viaje misionero y el Señor me prometió
que en 2 años de restauración vendría mi doncella. Wow. Ese fue el proceso que tú tardaste en una vez encontraste a Jesús en tu vida, transformó. Eso fue más o menos lo que tardó ese proceso de intimidad y de establecer ese vínculo de confianza y de pacto con Dios. Así mismo. Queremos escuchar a Emma. Cuéntanos cómo fue que disculpa, cómo fue que lo encontraste, cómo fue que se dio ese amor y cómo Dios puso en ti, ¿verdad? Esa comprensión, ese amor que ustedes se refleja y que aquí en la iglesia lo hemos visto cómo ustedes se tratan, cómo el Señor los ha bendecido. Cuéntanos. Y que hay fruto de una niña poderosa. Amén. Pues cuando, ¿verdad? Ya pasan esos 2 años que el Señor le había hablado de que iba a traer a esa persona a su vida, Dios le dijo a través de Habacuc 2:3 que aunque la promesa tardare, ciertamente que esperara, Tiene que porque esperarla. Muy bien. no iba a faltar, iba a llegar esa promesa. Y esa palabra de Habacuc 2:3 siempre nos ha ministrado, porque siempre la promesa, aunque parezca tardar, llega. Amén, amén. Cuando son en Dios. Y pasaron los 2 años de su transformación con el Señor, de su intimidad. Y ahí pues nos conocemos en un grupo de jóvenes en la iglesia. Éramos muy amigos, amigos bien cercanos, hablábamos muchísimo. Y yo también vengo de un hogar disfuncional y teníamos como esa misma afinidad, esa misma necesidad de... Que ambos se ayudaron el uno al otro en sus procesos independientes, pero que eso mismo, la crisis, produjo que esos mismos procesos se unieran en el Señor. Nos unió todas esas cosas que habíamos pasado, que ahora el Señor las estaba utilizando, ¿verdad? Para ayudar a otros jóvenes, Amén. que así mismo estaban como nosotros en un grupo de jóvenes con esa necesidad, con esa falta de identidad. Y nos encontrábamos viendo el lado positivo de todo lo negativo que habíamos vivido en nuestra niñez. Pero nunca pensamos que íbamos a terminar juntos. Porque, y yo quiero hablarle a esa gente que me está viendo, que sepan que salir de una vida homosexual, casarse, no lo arregla. Pero es parte del proceso y de la culminación de lo que es un proceso de sanidad, de liberación y de restauración que tú esperaste, que lo has hablado, que esperaste en el Señor, y que Emadeli ha sido de bendición y de ayuda también en ese proceso, no para decir que ya no voy a sufrirlo más, sino que en el momento de que venga la prueba, el momento difícil, ella es tu ayuda idónea, como dice la palabra que es. Durante ese proceso hubo mucha consejería, hubo mucho rompimiento de liberación, ¿verdad? Aprender, y algo clave que me ha funcionado a mí, ¿verdad? Como individualmente, es la confesión, es el hablarlo, el ventilarlo, sacar ese dolor que había en mí. ¿Por qué? Porque el enemigo lo que creó toda mi niñez era encapsularlo, encerrarlo y no ventilarlo. Lo que está en oscuridad es un derecho legal que tiene el enemigo. Cuando lo hablamos, le damos libertad al Señor para que trabaje con eso. ¿En qué momento, Emma, te sentiste con la confianza porque nos dijiste que nos diste una oportunidad, se dieron una oportunidad, que sentiste esa convicción de Dios? ¿Qué momento en tu vida marcó para que tú dieras un paso a decir, Edwin, Dios nos dio una oportunidad, hemos escuchado la voz de Dios? ¿Qué pasó en ese momento? Pues realmente yo también venía con estas confusiones. Yo le dije un día al Señor, si esta es la persona que tú tienes para mí, yo quiero que tú transformes, igualmente como lo has hecho con él, todo lo que hay dentro de mí, todo. Y empezó Dios a hacer unos cambios increíbles en bien poco tiempo. Y ya en una semana yo comenzaba a verlo de forma tan diferente a él. Sentí esa convicción de parte de Dios de que esa era la persona que Dios tenía para mí. Wow. Porque veía en él el respeto, veía en él esa capacidad de respetarme, de valorarme, de cuidarme, que yo pues no había tenido en toda mi vida, y eso me impactaba. Y yo dije un día, wow, esto es lo que yo quiero en mi vida. ¿Se casaron? ¿Cuánto tiempo tienen de casados? Actualmente tenemos ya 3 años de casados. Tienen tenemos una hermosa bebé. ¿Y cómo están hoy? ¿Cómo pueden, verdad, decirle a esas cámaras que nos están viendo cómo se encuentran hoy?
Sabemos que Dios ha bendecido su vida desde que están acá en la iglesia, han confesado cómo el Señor los ha traído. Amén. Y si hay alguien que nos está viendo en estos momentos y aún está en esa duda de cómo es posible que Dios cambie mi vida, sí puede cambiar tu vida. Para eso sí es este programa. Puede transformar tu vida. Y qué mejor que un testimonio vivo, con frutos. Amén. Y sabemos que Dios lo va a hacer. Que para antes de finalizar esta bendición para nosotros de poder tenerlos aquí, ¿qué le dirían a estas personas que nos están viendo que los motivaría a creer en Dios? Pues ciertamente, ¿verdad? Le digo a cada persona que está enfrentando estas situaciones que ventilen, que abran su corazón, especialmente con el que todo lo conoce, el que todo lo ve y el que todo está presente, con el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Espíritu Santo, y ventile y le diga al Señor, perdóname y quiero aceptarte como mi Rey y Salvador. Es el primer paso obligatorio. Luego de eso, tomar la decisión, porque es un proceso. No te desesperes en el proceso, no te desesperes. Poco a poco, Dios va a seguir quitando, transformando. Y poco a poco, Él te va a seguir libertando de todo ataque mental que viene sobre tu vida. Sí, ciertamente va a poner coraza sobre tu cabeza. Y su sangre poderosa redime y limpia toda iniquidad que está en nuestra vida. Amén. Yo te digo en estos momentos que tomes la decisión. Basta ya de vivir en esa misma agonía, en ese mismo dolor, en esa misma angustia. Es hora de la restauración, es hora de lo sobrenatural en nuestra vida. Es hora de levantarnos en fe y de demostrar nuestra identidad en Jesucristo, en que somos llamados hijos de Dios. No cosa vana, sino hijos de Dios. Y les exhorto a buscar su presencia, enamorarse de ese Dios tan maravilloso que tanto necesitamos. Y los bendigo en el nombre poderoso de Jesús. Establece, Señor, ese sello por el poder de tu palabra. Amén. Amén, aleluya. Este programa yo sé que ha sido de bendición para todas esas personas que nos están viendo. Te invito a que busques nuestra página de internet, el Facebook, y también que busques en el YouTube Camino Vivo TV, que este y todos los programas pasados los puedes repetir cuantas veces quieras y puedes verlos y que la palabra sea de edificación para tu vida. Este testimonio de Emma y Edwin es un testimonio más de los cientos de testimonios que tenemos en nuestra iglesia de bendición, de liberación, de salvación y de restauración, porque el Dios de los milagros, el Jesucristo de los milagros, no está muerto, está vivo y sabemos que hay un milagro para ti. Te invito a que no te apartes la próxima semana en el programa Movimiento de Gloria, porque tu vida va a ser diferente. Saludos y muchas bendiciones. Amén.